Muy buenas noches, estimados hermanos, estimados amigos. Sé que es un poco tarde en sus países donde usted se encuentra, porque aquí son exactamente las 6 de la tarde con unos cuantos minutos, creo que como con unos 20 minutos. Exactamente son las 6 con 17 minutos de la tarde. Precisamente amanecer ahora domingo, aquí en el estado de California, porque solo aquí suceden cosas extrañas. En este estado se cambia la hora 2 veces por año. La hora en la que hemos estado era una hora adelante de los países donde usted se encuentra, una hora adelante en Centroamérica, por ejemplo. Si eran las 6 de la tarde acá, eran las 7 de la noche en Centroamérica. Posiblemente las 8 o las 9 en los países de Sudamérica, por estar un poco más retirados. Lo que sucedió ahora, a partir de la 1 de la madrugada, es que la hora se retrasó. ¿Sí? Entonces es la diferencia, 2 horas. ¿Sí? Teníamos con ustedes una hora, ustedes en Centro y Sudamérica, una hora adelante. Ahora son 2 horas de diferencia. Si ahorita son las 6 con 17 minutos acá en el estado de California, usted está a las 8 con 17, con 18 minutos ya, 8:18 de la noche. Es bastante medio raro este sistema, pero así lo ha hecho el hombre, así lo ha diseñado el hombre. Hoy amanece un poco más temprano. Las horas, o sea, le cambian el cerebro, le cambian a uno todo, el sistema, aún el sistema digestivo se lo cambian, ¿sí? Porque si comíamos a las 8, ahora vamos a comer a las 7. ¿Cierto? Entonces, bueno, el asunto es de que es una locura todo esto lo que sucede acá. Pero bien, aquí estamos un poco tarde, yo sé, posiblemente no tenga hermanos conmigo en esta noche, porque posiblemente ya están descansando en sus hogares, en sus casitas. Y pues con toda seguridad posiblemente los hermanos que me tienen afiliado ahí en esta página, en sus teléfonos o en sus computadoras van a ver este programa después. Pero lo importante es que yo siempre tengo esa voluntad, ese sagrado deber, siempre lo he dicho. Me digo, ya que no estás pastoreando, ya que ya no estás evangelizando como lo hacía antes por los pueblos, las ciudades, bueno, llévales la palabra a las gentes a través de este medio tan importantísimo que Dios nos ha permitido llevar este mensaje de una manera mucho más rápida, mucho más eficaz. Y por ello nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, aunque del 1 al 100, el 70% de lo que aparece acá son puras falsedades, el 80% son puras falsedades, vanidad, orgullo, soberbia, mentiras, noticias falsas, gente haciendo el ridículo en cuanto dando noticias que realmente no son así, no son reales, tratan de capturar la emoción, la atención de las gentes, y eso hace que se produzca en nosotros una confusión. Pero todo esto tiene un sentido, todo esto tiene un propósito. ¿Por qué? Porque si usted va al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que se le infundió aliento a la imagen de la bestia. ¿Sí? Quiere decir entonces que nosotros vamos a entrar en un periodo de cosas sobrenaturales. Lo que jamás hemos visto en nuestros círculos cristianos evangélicos, cosas sobrenaturales y extraordinarias, impactantes, va a suceder. Digo en nuestro círculo cristiano evangélico porque pues lo que vemos solamente son shock. Vemos hombres llenos de presunción en sus corazones, mujeres hablando presunción de sus corazones, soberbia, orgullo, vanidad de sus corazones, pero ese no es poder de Dios, ese es el poder de la carne, ese es el control y el dominio de la carne. El poder de Dios es el que se miraba en la vida de los hombres de ayer. Dice la Biblia, un ejemplo, que Pedro caminaba por la calle y su sombra, dice la Escritura, sanaba a los enfermos. ¿Sí? Pablo en una oportunidad o quizás en muchas veces se quitó su ropa sudada, quizás maloliente, tanto que caminaba y se la llevaron a algún enfermo, algún endemoniado, se la pusieron en su cuerpo y fueron liberados.
¿sí? Se oraban maravillas. Pablo mismo lo dice, yo no vine a vosotros con palabras persuasivas, sino con poder y señales del Espíritu Santo. O sea, habían manifestaciones reales, palpables, tangibles del Espíritu de Dios obrando dentro de esa iglesia primitiva. Las maravillas de Dios se podían ver cuando aquellos hombres, bajo la unción de Dios, bajo la dirección de Dios, liberaban mentes, corazones, cuerpos y se producían maravillas sobrenaturales, pero eran todas provenientes del Dios Todopoderoso que los había capacitado, los había ordenado, los había llevado por el camino del aprendizaje hasta que ellos maduraran en su corazón y se dieran cuenta que el poder que estaban transmitiendo no era de ellos, era de Dios, y que la gloria que eso producía era de Dios, no era de ellos. Tenían que hacerlo con un corazón humilde, agradecidos por ser vasos e instrumentos de Dios, al servicio de Dios, para el honor y la gloria de Dios, y no para tomar esa gloria, ese honor para ellos, no. Ahora es al revés. Nosotros no tenemos ese poder. Tenemos que aceptarlo y decirlo claramente, no tenemos ese poder. Lo que tenemos ahora los evangélicos, predicadores, evangelistas, pastores, pseudoprofetas o como se llamen, o evangelistas internacionales de televisión y todo, es un corazón lleno de presunción. Presumimos que somos ungidos de Dios, presumimos que el poder de Dios está exclusivamente en nosotros, presumimos que Dios nos habla y que podemos entender a Dios y que por eso podemos dar profecías. Todo eso verdaderamente no tiene valor. No tiene valor, porque lo primero que necesitamos es analizar las palabras de estos hombres y de estas mujeres y nos vamos a dar cuenta que no es palabra ungida, que no es palabra de revelación, que no tiene nada que ver con las verdades de Dios escriturales, sino que son manipulaciones de la mente, presunciones del corazón con un objetivo de producir admiración hacia nosotros, de producir el aplauso hacia nosotros, de producir esa aceptación hacia nosotros. Eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Pero sin embargo, cuando entremos a esta etapa, la Biblia me enseña claramente a mí, y déjeme mostrárselo en la palabra de Dios. Tengo que buscarlo siempre acá porque le vuelvo a repetir, mi Biblia se desintegró en pedacitos, en páginas, de tan envejecida, estamos hablando de quizás más de 30 años, entonces llegó ya a su fin, es papel, y naturalmente tenía que desgastarse con el tiempo. Voy a buscar esta porción donde quiero mostrarle a usted esto que dice la palabra de Dios. Dice, vamos a buscarlo aquí, déjeme tomar la nota. Tesalonicenses 2. ¿Okay? Voy a leerle este capítulo que es tan importantísimo y yo quiero analizarlo juntamente con ustedes porque a mí me encanta el análisis de la palabra de Dios. Con el corazón puesto en las manos de Dios para que sea Él el que me indique a mí, me enseñe, me revele, porque yo soy ignorante, me revele su palabra y la pueda entender. Y una de mis oraciones ha sido siempre que el Señor no me permita hablar blasfemias, que no me permita ponerlo en ridículo, que no me permita hablar presunciones. Esa ha sido mi oración siempre y creo que Dios lo ha cumplido en mí. Dice, pero con respecto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjese el primer ruego que les hace Pablo a esta gente. Les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. Esto debe ser para nosotros también, porque somos parte de esa iglesia moderna, parte de esa iglesia antigua, iglesia moderna hoy. Dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, de lo que ya tenemos en el alma, en el corazón, en la mente, en el espíritu, que es el fundamento de Dios, Cristo, como la piedra principal de esta construcción gloriosa y maravillosa. Dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, ni se conturben. Aquí dice, ni por espíritu, o sea, algo que nos diga la gente, ni por pseudo revelaciones, y no por espíritu y también por palabra, ¿sí? Primero espíritu y luego palabra. O sea, lo que la gente nos dice, les voy a explicar, ¿verdad? Que esto, lo otro, y nos empiezan a dar un tour, ¿sí?
por la Biblia, según ellos es teología, según ellos son interpretaciones correctas. Por ejemplo, miro a un pseudo predicador, me voy a reservar su nombre por ética, pero este pseudo predicador, si no me equivoco, es costarricense. Este dice, está así frente a su pantalla y dice: hay unos individuos hijos del diablo que son youtubers y me están amenazando, están hablando tonteras, estupideces de mí, y dice un montón de palabras obscenas. Y termina diciendo: yo invoco a los espíritus del Averno sobre ellos para que los destruyan. O sea, ¿en qué cabeza podrida cabe una idea de un cristiano, de un hombre que está parado frente a una congregación, invocar espíritus del Averno? O sea, del infierno, pues, sobre gente que no le cae bien, que no habla bien de él, que no dice cosas bonitas de él. Si nosotros, dice el apóstol, que somos cartas escritas por Dios y leídas por el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos invocar espíritus inmundos y echárselos a la gente para que los espíritus... Pero en primer lugar, no va a suceder. No va a suceder. Segundo, esa presunción del corazón absurda y torpe, eso se llama orgullo. Orgullo y presunción. Tratar de enviarle espíritus inmundos a aquellos que me murmuran, a aquellos que hablan. Imagínense a los apóstoles mandándole juicio a medio mundo. Sí. Se acaba la humanidad, porque le vamos a mandar juicio a medio mundo que nos cae mal o que no acepta nuestras ideas. Eso es absurdo, eso es ignorante, eso es un tipo torpe de su cerebro, de su alma, que ya prácticamente se está condenado. Así de sencillo, ya está condenado porque no va a cambiar, ni aunque se le pare Cristo enfrente no va a cambiar. ¿Por qué? Porque corrompieron sus almas y prefieren quedarse en ese mundo de corrupción antes que ser liberados, antes que someterse a Dios en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo. Y dice: no se dejen mover ni por espíritu ni por palabra, ¿sí? Como ni por carta, como si fuera nuestra. O sea que entiendo que había gente que escribía cartas supuestamente ungida, supuestamente bajo revelación, supuestamente con unción, ¿sí? Con dirección de Dios, y eran mentiras. Escribían cualquier tontera, ¿sí? Un caso específico, Mahoma, por ejemplo. La historia narra que Mahoma prácticamente lo que hizo fue mezclar sus ideas torcidas con muchos salmos de la Escritura, porque eso es lo que se encuentra en el Corán, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que él puso sus ideas torcidas, lo que concebía de Dios, más los versos de la Biblia torcidos, y empezó a hacer una religión. Y naturalmente, párese en un púlpito usted como pastor y enséñele a la gente la doctrina de diente por diente, ¿verdad? Si te odian, odia. Si te hacen daño, haz daño tú. Yo le garantizo que las iglesias estarían a rebalsar, hasta por las ventanas se saldría la gente, ¿sí? Porque nos estarían dando la oportunidad de desquitarnos todo el odio, el rencor que podemos tener en nuestro corazón en contra de aquellas personas que nos han hecho en alguna forma daño, ¿verdad? Pero es al revés aquí dentro del cristianismo. Dice que amemos a nuestros enemigos. Dice que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Dice que perdonemos 70 veces 7. ¡Wow! Es terrible, ¿cierto? Y esto es, se puede decir, algo casi imposible. No es imposible en la totalidad, pero sí es posible cuando nos humillamos, cuando reconocemos que también nosotros le hemos fallado a Dios, que también nosotros hemos ofendido a otros, y entonces tenemos que dar perdón y recibir perdón. Bendito sea Dios por eso. Y dice: nadie os engañe, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Número 2, hay dos personajes en este verso, que uno de ellos va a venir primero y el otro va a venir después, pero antes de que estos dos personajes aparezcan, está la apostasía. O sea, al principio, hace muchos, pero muchos años, yo creía que la apostasía era cambiarme de religión, cambiarme de iglesia, cambiarme de credo. Yo decía, eso es un apóstata. No, estoy totalmente equivocado. La apostasía es algo más profundo, tiene mucho más significado, ¿sí? La apostasía es llegar hasta el punto máximo de negar la existencia de Dios.
aún cuando hemos sido cristianos, aún cuando predicamos a Cristo, aún posiblemente cuando sentimos a Cristo. ¿Sí? Usted tiene el caso de Judas. Judas vio a Cristo, tocó a Cristo, comió con Cristo, sintió los latidos del corazón de Cristo, ¿sí? Y sin embargo terminó traicionándolo. ¿Sí? ¿Y comprende eso? Terminó traicionándolo. ¿Y cuántos ejemplos hay dentro de la Biblia? Salomón conocía a Dios, vio la gloria de Dios, la sintió la gloria de Dios sobre su vida, le dio Dios el honor de construir ese primer templo. Sin embargo, Salomón terminó adorando 4 ídolos abominables delante del Señor. No solamente les construyó altares, los adoró. Así dice la Escritura. Y dice que esto desagradó el corazón de Dios. Yo no le puedo decir a usted si se fue a la condenación o no, porque ya no hay más información. Pero eso era abominable delante de Dios. O sea, traicionaron, apuñalearon a Dios. En otras palabras, blasfemaron en contra del Dios que les había dado la vida. El pueblo de Israel lo hizo. Venían caminando por el desierto 40 años y sin embargo, ellos ahí estaban idolatrando, traían sus muñecos, sus ídolos, ahí guardados. ¿Qué les parece? Miraron la obra de Dios, las maravillas de Dios palpables, tangibles, explicables, y sin embargo terminaron traicionando a Dios. No estamos exceptos. ¿Comprende? Una fuerte motivación, algo que nuestra mente no alcance a entender, nos puede llevar a convertirnos en apóstatas. Por eso usted se debe entrenar cada día como hombre y mujer de Dios. No se impacte por lo que ve. No se derrita detrás de nadie. No persiga a nadie. No eleve a nadie a una altura que no se la merece. Haga lo que dice Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no debe de dejar de ver a Cristo. Usted no debe de dejar de honrar a Cristo. No debe de dejar que su fe se mueva. Cristo es su fortaleza, su escudo, su protección, su pronto auxilio. ¿Sí? Entonces, fíjese bien. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado. No está hablando de Cristo. Este es el primer personaje que aparece después de la culminación de la apostasía. ¿Sí? Entonces, usted se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué en mi iglesia me han enseñado que Cristo viene pronto? Bueno, espérese, todavía falta un tiempito. Va a los evangelios y dice que esto es principio de dolores. O sea, para eso tiene que analizar el proceso para que una mujer tenga dolores de parto. ¿Sí? Primero fue la concepción, o sea, el acostarse la mujer con su marido y quedar en estado de embarazo. Luego hubo un proceso, 9 meses, ¿sí? Para que la criatura se formara de un huevecito chiquitito y se formara hasta ser un ser humano con manito, cerebro, corazón y todos los órganos. ¿Sí? Al llegar a los 9 meses, vienen los dolores. ¿Por qué? Porque la criatura va descendiendo del vientre de la madre hacia el mundo literal, hacia afuera. ¿Sí? ¿Y qué pasa después del parto? Después del parto la mujer queda en estado de cansancio, en estado de debilidad, ¿cierto? Porque ha sufrido los más terribles desgarres en su cuerpo, en su interior. Entonces, cuando la Escritura dice que será como los dolores de parto, ¿qué quiere decir? Que nosotros hoy estamos en los dolores de parto. Ya concebimos todo el pecado habido y por haber. Pero falta el proceso del parto, que es la apostasía. La apostasía, y aquí es donde vamos a tener nosotros que depender 1000% de Jesucristo. Depender de Él totalmente. Porque la noche espiritual se va a volver oscura, trágica, dolorosa, indescriptible, en el aspecto de que cuando la apostasía ya esté en su máximo poder, ¿sí? Donde los hombres, no, ya Cristo ya valió, ya esa Biblia ya no tiene valor, ya no tiene sentido, ¿sí? Los pastores van a empezar a renunciar a la verdad de Dios, van a comenzar a hablar tonteras, basura, ripio en sus iglesias, ¿sí? Usted lo está viendo. Pastores que en África, por ejemplo, ¿verdad? Pagan a alguien que se haga el muerto y va por la calle y se acerca el pastor, ya lo resucita, ay, la gloria se la lleva el pastor, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, pastores que
los cuelgan en un arnés, una cuerda, y los hacen entrar a la iglesia como volando, ¿sí? Pastores que levantan la mano, Benny Hinn, luego Dios me reveló, Dios me habló, Dios me mandó a la cuarta dimensión, Dios te va a abrir una dimensión y Dios te va a... Entonces, y no sucede nada porque esos solo son palabreríos, ¿entiende? Ahora, después de esa etapa vamos a entrar a lo que la Biblia dice y se lo voy a buscar. Aquí dice, en este mismo capítulo, dice acá, que aquel inicuo, se refiere a Satanás, aquel inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya venida, dice, es por obra de Satanás. Y se está refiriendo a un humano que dentro de ese humano viene el espíritu, la esencia de Satanás. O sea, Satanás vestido de un humano, con una inteligencia sobrenatural, con una sabiduría supernatural, con poderes súper más allá de lo concebible en la mente humana. Porque mire lo que va a hacer. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, no dice con mediano poder, sino con gran poder, señales, prodigios, ¿sí? Mentirosos. Aquí nos advierte claramente el Espíritu de Dios. Porque estas señales, este gran poder y estos prodigios serán mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. ¿A quién va a impactar todo esto? Dice, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. Cristo es la esencia de este mensaje. Cristo es el centro de este mensaje. Cristo es el autor de la vida. Cristo es el único camino que el hombre puede tomar para recibir el perdón de sus pecados. Es el único camino que nos lleva a la presencia del Padre Dios Todopoderoso. Es el único que puede perdonar pecados en esta tierra. Es el único. Y dice la Escritura que nosotros, por muy torpes que seamos, o sea, no letreados, no salidos del Instituto Bíblico, ni de la Universidad Teológica, ni con 20 títulos pegados en la pared como doctores en divinidades, por muy torpes que seamos, no nos perderemos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué? Porque el poder que este individuo va a desarrollar va a ser sobrenatural. Cuando le digo sobrenatural, es sobrenatural. Imagínense al anticristo, al hombre de pecado, al hombre de iniquidad, al hijo de perdición, parado frente ante los gobiernos del mundo. Ahí están reunidas todas las naciones del mundo porque quieren saber quién es este individuo y qué es lo que tiene que decir. Entonces el individuo dice, bueno, en primer lugar quiero que vean mi poder que tengo de mirar el futuro. Y mañana, a las 11 de la mañana, un ejemplo, comprendes, un ejemplo. A las 11 de la mañana va a haber un terremoto de 9 grados en el país de China y van a morir 20 millones de personas. Un ejemplo. No va a decir que yo estoy profetizando cosas baratas, no. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, se produce un terremoto de los más terribles en la humanidad. Y después de que se devasta parte de China, empiezan a contabilizar los muertos. 20 millones de muertos. ¿Sí? Entonces el mundo va a empezar a ver a este individuo. Ahora viene y les va a revelar los misterios que el hombre no ha podido revelar con su ciencia a través de los siglos. Y empieza a darles orientaciones, a decirles esto es así, esto se produjo por esto. ¿Sí? Empieza, por ejemplo, a dar revelaciones de lo que es la vida y de lo que quién nos creó y de quién nos formó y todo, pero Dios no está allí. Porque Él no puede venir y honrar a Dios de esa forma. Su objetivo es apartarnos de este camino, porque así lo dice la Escritura claramente. Dice que Satanás vino, dijo Jesús, para matar, robar y destruir. 3 cosas importantes que usted debe tener en mente. Matar, robar y destruir. Él no vino para crear, Él no vino para producir vida, Él no vino para satisfacer las necesidades del humano, no. ¿Verdad? Pero tiene que hacerlo, como decimos, con guante de oro. No va a venir, maten a 20 millones de aquí, maten a... No.
le va a dar lo que la gente quiere y necesita. ¿Sí? El crimen, cero crimen. Los problemas económicos, cero problemas económicos. Las naciones empiezan a prosperar. Él va a tener 3 años y medio con toda seguridad para poder mover y poner de rodillas al mundo delante de él. Dice la Biblia que aún hará descender fuego del cielo. ¿Sí? Aquí dice, por esto, dice, le estoy mostrando lo que, en esencia, lo que será este personaje. Dice que será un especialista en enigmas, o sea, cosas misteriosas que el hombre no ha logrado descubrir. Él se las va a revelar. El porqué de la enfermedad, el porqué de esto, el porqué de lo otro, el porqué se destruye la economía, por qué la economía es tan frágil, por qué hay guerras aquí, por qué hay guerras allá. ¿Sí? Pero ahí tenemos al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel es un objetivo principal para él. Y voy a hacer otra teoría. ¿Sí? ¿Qué sucedería si el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, le dice a Israel, te voy a dar el tesoro más grande que tú has anhelado tener a través de los siglos? Y dicen los judíos, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Sí? Y lo lleva hasta donde esté el arca del pacto, el arca hecha de oro. Ahí está brillante, intacta en algún lugar, escondido en las cuevas de la tierra, y la sacan a la luz. ¡Wow! El pueblo de Israel cae de rodillas. Porque estoy diciendo, no es profecía, no me vayan a confundir. El pastor estaba dando profecía. Le estoy dando muchas teorías de lo que puede suceder, porque para convencer al pueblo de Israel, no vaya a creer usted que es una cosa fácil, no, porque ellos son idólatras empedernidos. ¿Sí? Ellos, bueno, número uno, el Dios de ellos es el poder, el dinero. ¿Sí? Entonces, pero allá pues tienen a su religión y a Dios, ¿verdad?, le temen un poquito aunque sea, ¿no? Pues tienen 2000 años de ser enemigos de Dios. Llevaron a la cruz del Calvario a Cristo, ¿cierto? Imagínense para que tengan una idea cómo son, ¿no? Entonces, ahí está, una paz entre todos. Paz con los palestinos, paz con los sirios, paz con los egipcios, paz con Irán, paz con Irak, paz con todo el mundo. Y todo el mundo alaba, wow, wow, wow. Al fin, paz en el Oriente Medio y todo, ahí está. ¿Sí? Empieza el hombre. Una de las cosas que va a impactar al mundo es que va a ser un consagrado. Un hombre consagrado a su Dios, al Dios de la fortaleza, dice la Escritura. En otras palabras, cuando dice que no gustará el amor de las mujeres, no es que va a ser homosexual. Entiéndanlo, pastores. Entiéndanlo, porque esta maña fea o esta costumbres feas no entran dentro de este círculo cristiano evangélico. ¿Sí? Pero al decir consagrado, que no gustará del amor de las mujeres, Jesús fue un consagrado, ¿o no? ¿O vio a Jesús allí con alguna mujer? ¿Verdad que no? No. Entonces Jesús era un consagrado. No gustó ese amor sexual de las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era un consagrado a Dios. Tenía un camino que recorrer, un plan divino que ejecutar, y no podía él hacer eso, porque su vida era santa. Entonces este individuo hace lo mismo que Cristo. Se vuelve un consagrado. Un hombre que no gustará el amor de las mujeres, hablando en términos sexuales. Al punto que entonces ahora tenemos ahí un hombre entregado supuestamente al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Pero eso es una mentira, es una falsa. Entonces dice de que el objetivo de él es hacer señales y prodigios mentirosos con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Okay? Pongan atención a esto, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, en otras palabras, el evangelio lo tomaron como un negocio. Comenzaron quizás bien, amando al Señor, siendo predicadores humildes, obedientes y todo, pero la fama que esto produce les fue perturbando en sus corazones. Y luego miraron que había dinero fluido, ¿verdad?, de por medio, que había miles y miles y miles y millones de dólares que se movían, y pues iban llenando sus bolsos, para adentro, para adentro, para adentro. Y usted nos puede oír. Por ejemplo, el señor Casluna, el pastor guatemalteco, dice, a la iglesia se viene con 2 cosas, dice, con Biblia y con chequera. ¿Sí? Usted puede oír al señor Guillermo Maldonado, ¿sí? Dice de que Adán y Eva, el pecado que cometieron en el jardín del Edén fue no darle el diezmo a Dios. ¿Sí? Y la señora,
me voy a recordar cómo se llama, de apellido Fon, ¿sí? De descendencia cubana, dice que el diezmo nos mete al cielo. El diezmo es un dinero que se le tiene que pagar a Dios para entrar a los cielos, ¿sí? Y usted va a ver una cantidad de herejías, porque el objetivo de ellos no son las almas, no es glorificar a Dios. El objetivo de ellos es que la gente dé más y más y más para ellos extraer toda esa plata y pues hacerse ricos de la noche a la mañana, ¿sí? Te tienen los predicadores norteamericanos, ¿sí? Te tiene Benny Hinn, un pobre inútil que andaba ahí por las calles y todo. Sin embargo, Benny Hinn ahora es un archimillonario viviendo en una casa de millones y millones de dólares, ¿sí? Kenneth Copeland, ¿quién era Kenneth Copeland? Otro también, ¿verdad? Vacío, ¿sí? Joyce Meyer, esta señora, ¿quién era? Una simple oradora y ahora pues una multimillonaria. ¿Quiénes son todos estos seres humanos que ahora nadan en dinero, ya sea oculto, bien oculto, donde ningún gobierno lo puede ver, porque sí tienen maneras, mañas, cómo poder ocultar los millones de dólares? Tiene el caso de Jim Baker aquí en los Estados Unidos, un predicador tremendo, salía en cadenas de televisión, dirigía un programa que se llamaba PTL para toda Latinoamérica, ¿sí? 50 millones de dólares se había gastado él y su mujer en los lujos más grandes habidos y por haber, zapatos bañados de oro, cucharas, tenedores, tazas, todo, ¿sí? De oro. Le daban los lujos a la mujer que ella quería, ¿sí? Cuando llegó el momento en que el gobierno de los Estados Unidos dijo, ¿y dónde están estos 50 millones de dólares? ¿Sí? Porque aquí pues hay que declarar todo, hasta lo que uno se come, lo que uno carga en el estómago, ¿va? Hay que declararlo, si no lo llevan al bote. Entonces este tipo no pudo declarar, ¿no? Para el bote. Otro predicador, Tony Álamo. ¿Cuántos hombres fueron a la cárcel? ¿Cuántos hombres quedaron deshonrados? ¿Sí? ¿Por qué? Por el amor al dinero. La Escritura nos dice claramente que el amor al dinero es la causa de todos los males. Ese dinero tiene que venir de parte de Dios si es que lo necesitamos. Se lo digo yo como pastor. Yo llegaba a la iglesia a veces ni para echarle gasolina al vehículo, porque aquí las distancias son grandes, ni para echarle gasolina al vehículo. Pero ¿sabe qué sucedía? De repente Dios tocaba el corazón de un hermano, toma hermanito, y aquello me servía para echarle gasolina, sin producirlo. Le voy a contar. Cuando yo recién vine a esta nación, exactamente como al año, mi madre me llama por teléfono y me dice, nosotros cuando yo me vine quedábamos en una casa rentada, nos rentaban esa casita. Entonces, al año mi madre me llama y me dice, fíjate que la casa, la institución que la tiene la va a recuperar y la van a subastar. Quieren 25,000, creo que algo así, en colones, que eran como unos 5,000 o 6,000 dólares. Entonces, wow, yo ya estoy aquí, pues mi madre se había quedado allá, mis hijos se habían quedado allá, y yo, ¿cómo le hago, Dios? ¿Cómo le hago? Pero había una paz en mi corazón que Dios iba a solucionar el problema. Entonces, voy a una iglesia, por cierto, una iglesia de la Foursquare, que le llaman una iglesia cuadrangular, a predicar. Y solamente habían como unos 10 viejitos, personas mayores, pues, como yo, ¿no? Y entonces llegué, pero yo me arrodillé y le dije, Señor, pues voy a dar tu palabra con el gozo que debo tener. Y empecé a predicar. Bla, bla, bla. Bueno, terminé la predicación. Ya estaba recogiendo allí un equipito que llevaba yo, una caseterita para grabar los mensajes. Y a subirme al carro iba cuando se acercó una hermanita nacida en México, pero crecida aquí en los Estados Unidos, ya mayor la señora. Y me dice, hermano Maldonado, fíjese que mientras usted estaba predicando, el Señor me habló al corazón y me dijo que le diera este sobre. Y yo, oh hermana, gracias, muchas gracias, Dios la bendiga, todo. Me subí al carro, me fui, llegué al apartamento donde vivía y bueno, vivía ahí con mi hermana mayor, entonces ya me acosté. Y a la mañana siguiente, ¿verdad? Conté la ofrendita que los hermanos me habían dado, ahí como $100. Y luego abro el sobrecito y miro un cheque.
Y entonces lo primero que miro es el número 5. Y entonces le digo yo a mi hermana, oh, mira una hermanita, le digo, me regaló $5, le digo, qué bueno. Y me dice mi hermana, un cheque por $5. Sí, le digo. Y cuando mi hermana lo mira me dice, hey, estos no son $5, estos son $5,000, dice aquí. Y yo lo miro, oh, sí. Y yo creo que la hermana se equivocó, le digo yo a mi hermana. Y dice mi hermana, sí, mira, tienes que hablarle. No vaya a ser de que te metas en un problema. Sí, sí, claro. Ahí estaba el número de teléfono en el cheque. Le llamo a la hermana. Hermana, fíjese de que usted me dio un cheque anoche. Y su hermano Maldonado. Sí, hermanito. Y le digo, fíjese que pues yo como acabo de llegar, no sé aquí, ¿verdad?, cómo funciona todo esto. Y pues mi hermana me acaba de decir que este cheque es de $5,000. Y pues yo creo que usted se equivocó. Por poner 5 puso 5,000. Y me dice, no, hermanito, son $5,000. Yo recibí del Señor en mi corazón que usted los necesita. Sin manipulación. Sin manipular las mentes. No. Todo es confiar en Dios. Es creerle a Dios. Es saber que Dios está delante de mi problema. Es saber que Dios conoce mi problema. Es saber que Dios mira mi corazón y sabe de lo que necesito. Y entonces, mire cómo trabaja Dios y cómo trabaja el enemigo. Porque el enemigo no se queda quieto en ningún momento. Entonces me dice, cámbielo, usted lo necesita. Y fui al banco y me lo cambiaron. $5,000. Ahora ya tenía el dinero para comprar la casita. Ahora me faltaba una cosa, el dinero para el pasaje. Me llama un hermano y me dice, oh, hermano, fíjese que yo agarré un dinerito por ahí y quiero darle sus $1,000 y todo. Ahí estaba el pasaje para el avión. Vea, ya tenía mi permiso yo que me podía, con permiso del Departamento de Inmigración, podía ir a mi país y solamente estar 30 días y regresar para no perder pues el permiso. Y así fue. Llegué, fui a la iglesia donde yo me congregaba en ese momento, que por cierto se llama Cristo a las Naciones, con el pastor Antonio Salazar, ¿verdad? Entonces viene el varón y me dice, oh, aquí tengo un abogado yo, un miembro que es abogado y todo. Oh, perfecto, ¿usted me lo recomienda así? Y ya le conté al hermano cómo el proceso que tenía, ¿no? Que la casa la iban a subastar y todo. Me dice, yo se lo arreglo. Me dice, solo es de tener el dinero y listo, ¿verdad? Fue a averiguar y me dijo, sí, en efecto, eso cuesta. Y pues, entonces me dice, deje el dinero en el banco a nombre de su mamá y cuando ya se necesite se saca y se paga la casa. Y ya lo de la escritura, pues, ¿verdad? Ya es algo mucho más movible. Así fue. ¿Y usted cuánto me va a cobrar? Bueno, no cobrar tanto, perfecto, se lo pagué adelantado, ¿verdad? En la confianza de que el pastor me lo estaba recomendando, ¿no es cierto? Y me vine. Como a los 15 días, mi mamá me dice, fíjate que vino el hermano abogado y fuimos con él al banco, sacamos el dinero y pues se lo di a él para que pagara la casa y todo. Ya de ahí yo dije, oh, Dios eterno, ¿qué será esto? Ojalá que no me vaya a salir un Judas. En efecto, el muchacho se tomó los $5,000 y se los comió. Los fue a disfrutar por allí en lo que él quería y todo, ¿no? Y no pagó la casa. Entonces, yo quedé quebrantado de mi corazón. Y por eso, cuando yo les hablo a ustedes, les hablo bajo una experiencia personal, no es de que me lo contó o lo escuché en el predicador fulano y tal. Yo me fui de rodillas delante de Dios. Y me fui en ayuno y le dije, Dios, mira lo que el diablo me ha hecho. Tú me bendijiste, voy a perder mi casa, yo no estoy allá. Mi madre va a ser expulsada por la persona que compre la casa. Entonces, Dios mira mi corazón. Y cuando salgo allí de ese tiempo de ayuno, me llama una hermana que había conocido en una iglesia y me dice, hermano, venga a la casa, vamos a tener un almuercito y todo. Perfecto, voy. Ya nos regocijamos ahí todo. Me dice, fíjese, hermano, que yo tenía una propiedad y la vendí. Entonces yo sentí en mi corazón separar lo que era el diezmo de esta propiedad y dárselo a usted. Entonces yo, pues, ¿qué puedo hacer? Yo no le estoy sacando su dinero, no le estoy exigiendo ni insinuándole. Ella lo sintió en su corazón. Y esa es la forma como trabaja el Espíritu de Dios. Y entonces ella me dice, mire, entonces lo que saqué aquí, le voy a dar un cheque por $6,000. Ya no eran 5,000, eran $6,000. La casa ya no costaba eso. Ya no costaba $5,000, costaba $6,000. Para que vea usted, lindo país, ¿no es cierto?
la burocracia y la maldad, la hipocresía en el corazón de nuestra gente, ¿verdad? Por eso es que yo he aprendido a no creer en políticos, de verdad se lo digo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya tengo ahora el dinero que es el fulanito hermanito se había comido, y entonces digo, ok, perfecto. Ya. Vino alguien y me ayudó con el pasaje y dije, saqué un segundo permiso y me voy. Pero yo hice un trato con Dios. Antes de recibir esta bendición, yo le dije a Dios, mira Dios, si tú me das esa plata, ya no son $5,000, son $6,000. Pero si tú me das ese dinero, yo te prometo desde mi corazón que voy a ir al país y voy a sacar a ese tipo de la cárcel. Fíjese. Entonces, Dios me da el dinero, Dios me da para el segundo viaje y voy, regreso al país. Y entonces averiguo dónde trabajaba el papá de este muchacho, porque el muchacho ya estaba en la cárcel. Mi mamá fue, se quejó a la policía, le enseñó una fotografía y lo fueron a agarrar. A los 15 días lo agarraron en la colonia Santa Lucía. Su mamá trabajaba, era gerente de una empresa que llamaba Sovipé. El papá trabajaba en Anda, creo que, de los alcantarillados, allá por la fosa que le llaman, allá por donde estaba Casa Presidencial antes, o la Feria Internacional. Entonces yo ya averigüé todo eso cuando llegué al país y voy a buscar al Señor. Y ya pregunté por él y me dice, que el Señor que está allá es. Ya me acerqué, yo lo saludé. El Señor muy amable, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Alonso Maldonado y usted es el papá de fulano y tal. Y ya se queda así. Me dice, ¿y a eso a qué viene? Y yo le digo, fíjese que he venido a buscarlo, quiero hablar con usted. Entonces que el Señor, típico malcriado, levanta las manos y me dice, yo no quiero hablar con ningún hijo de tal por cual, y me empieza a insultar, fíjese. Y yo, Señor, ¿por qué no se calma? ¿Por qué no me escucha primero? No, ¿y de dónde le voy a pagar lo que ese desgraciado le robó? Que no sé qué. El Señor, cálmese, cálmese, escúcheme primero. Y ande el Señor le bajó el revoluto que tenía en su pobre corazón. Le digo, mire, yo he venido a sacar a su hijo. Y se queda el Señor así como, ¿y este me está vacilando o qué? Le digo, no, le puede parecer fantástico, mentira o algo otra cosa, pero sí, yo soy un hijo de Dios y vengo a sacar a su hijo de la cárcel. Entonces se queda pensando y me dice, no, no me está vacilando. Y le digo, no lo estoy vacilando, ¿cierto? Le dije, ya empezamos los trámites, ahí le va a llegar la notificación, ¿verdad? Para que ustedes vayan al juzgado. Y ya, pues así fue. Llegó el día y nos fuimos a los juzgados. Y a mi madre le habían operado su rodilla y la llevé en una silla de ruedas, ¿no? Hasta los juzgados. Y él llevó su propio abogado. El abogado que había luchado por este muchacho y no lo había podido sacar. Ya llevaba más de un año el hombre en la cárcel, allí en Mariona. Y entonces ya, el pacto que se hizo fue que mi madre firmó como que había recibido el dinero que el hombre se había robado. Yo obligué a mi madre a que firmara. El primero que quedó sorprendido fue el abogado que este señor llevó. Su abogado, un amigo de él y el que estaba luchando por sacar a su hijo de la cárcel. Y ese hombre lloró y le dijo, mira, yo sabes qué haría, le dijo a su amigo, al papá de este bandido. Yo me pondría de rodillas y le besaría los pies a esta señora, le dijo. Nadie hace eso, le dijo, es una cantidad de dinero, es una fortuna, le dijo, lo que les está regalando esta señora a ustedes. Y el señor, gracias, gracias, gracias. Lo sacamos de la cárcel. 1 o 2 días después el hombre salió. Y bueno, se comió el dinero, pero yo había hecho un pacto con Dios, había hecho un trato con Dios, que si Él me daba otra vez ese dinero, pues yo, ¿verdad? Y así fue como compré la casita, ¿verdad? Después de pasar por, me entiende tanto, ¿verdad? El pastor que me lo recomendó ya ni volvió a ser mi amigo y todo, no sé si por pena o porque yo no tenía valor ante los ojos de él o que no sé, pero lo importante es de que caminando por el área del Escalón, lo vuelvo a ver al bandido saliendo de una iglesia. Y ya posiblemente andaba haciendo lo mismo allí, ¿verdad? Bajándose la gente, como dicen, porque el malvado es así. El malvado no le importa nada. El malvado trata de hacer las cosas a su manera, a su gusto, a su antojo. Pero cuando nosotros somos gente temerosa de Dios, en vez de la venganza, podemos hacer una obra maravillosa. Podemos traer a aquellos que no han conocido a Cristo. Podemos ser esa gente que el mundo necesita. Jesús habló de la sal de la tierra y la sal preserva de la corrupción. ¿Sí? Cuando un hombre tiene la sal de Dios en su corazón, o sea, esa bendición extraordinaria, es un hombre que
empuja la vida hacia la presencia de Dios. Es un hombre que tiene el cuidado de lo que va a hablar, va a producir vida, va a producir cambio en el corazón y en la mente de las personas. No va a producir dudas, ni temores, ni ansiedades, ni deseos equivocados, ¿no? Porque yo cómo le voy a enseñar a la gente, hermano, la prosperidad, que si usted le da Dios 20, usted va a recibir 40 y todo. Yo no le puedo enseñar eso a la gente porque eso es mentira. Eso es mentira. Que Salomón fue rico, que David fue rico y que Dios desea que tú seas prosperado en todo, sí, pero la mejor prosperidad que puede existir en la vida de un cristiano es la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Es la presencia del Dios creador en su vida. Que Dios vaya dirigiendo tu vida, que Dios pueda bendecirte a la manera de Él, no a la manera de nosotros, a la manera de Él. Que no nos falte nada y que seamos felices con lo poco o con lo mucho que tengamos y podamos compartir lo poco o lo mucho que tengamos con aquellos que lo necesitan. Dios es glorificado en esa forma. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Yo le agradezco a todos y a cada uno de mis hermanos por estar con nosotros. Y tenemos al pastor Carlos Rodríguez. No lo conozco todavía físicamente. Algún día tal vez el Señor nos permite conocernos frente a frente. Pero siempre este varón desde que entró a nuestra página pues nos está bendiciendo con su presencia, con sus saludos. Porque hay otras gentes que son pastores, pero también pues no, como que el espíritu no es muy, ¿cómo le podría decir? No tenemos esa afinidad. ¿Por qué? Porque a veces nuestros conceptos son muy elevados y no compaginan nuestros ideales muchas veces con los demás personajes. Pero cuando Dios está en nuestro corazón, Dios nos hace agradables a todo el mundo. Dios nos hace agradables aún a aquellos que nos desprecian, nos odian, ¿verdad? Porque así es el Espíritu de Dios, así trabaja. Él pone la mansedumbre de Cristo en nuestra vida y nos hace agradables al mundo, aunque tal vez el mundo no nos quiera recibir, pero Dios es glorificado. Gracias a Claudia Rugamas y también creo que tengo a Oliver Bolaños, creo que por ahí está Oliver, sí, aquí está Oliver. Dice bendiciones hermano pastor, tengo a Roberto Varela también. Y también tengo vamos a ver. Bueno, yo creo que ya no tenemos a nadie más. Algunos hermanos que siempre están con nosotros y pues algunas veces no pueden. Era mi hermana Laura, que es muy entregada pues a los mensajes que este servidor le comparte. Ella tiene esa cualidad muy linda de que dice, yo se lo mando a mi amigo, se lo mando a mi hermano, le mando a mi familiar, por eso es que aparece allí 1, 2, 3 veces, reproducido y todo, ¿verdad? Y pues naturalmente algo de estas 100 palabras va a llegar al corazón de estas personas y van a ser transformados, ¿verdad? Duele allá en lo interior del corazón cuando las personas, usted mira los chistes que aparecen allí, las vulgaridades que aparecen allí, va a ver 5,000 likes. 10,000 adeptos, wow, y uno se queda admirado y dice, wow, qué bendición sería si pudiéramos tener todas esas personas fieles allí, ¿no es cierto? Oyendo palabra de Dios que les va a cambiar el corazón, les va a satisfacer el alma. Bendito sea Dios y bendita sea la gloria de su amor y de su misericordia. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo siempre me alegro cuando alguno de ustedes entra. Yo sé que es un poquito noche ya en El Salvador. Ya aquí tenemos las 7:04. En El Salvador son las 9:04. O sea, ya ustedes van 2 horas adelante de nosotros. Lo que significa que si yo predico a las 6 de la tarde aquí, son las 8 de la noche en El Salvador, Centroamérica. Hoy me agarró un poquito la tarde y por eso estoy aquí ya pasada las 8, 9 de la noche para ustedes en sus países. Pero qué bueno que están todavía en vigilia. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Y esta es la oración que Moisés pronunció sobre el pueblo de Israel. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.